Amén, amado, Dios le bendiga. Damos gracias al Señor porque nos da la oportunidad de una vez más poder hablar de su palabra. Amén. Hoy tenemos un tema interesantísimo y es un tema sobre un versículo bíblico que lo hemos escuchado muchas veces, que lo hemos hablado. Amén. Pero hoy vamos a debatir un poquito y vamos a verlo frente a la luz incluso de otros versículos bíblicos que nos van a ilustrar mejor lo que nos quiere enseñar la palabra aquí en esta parte. Y es justamente el título de la clase de hoy: La verdad os hará libre. Está esto en Juan 8, 31 al 38, la parte que vamos a trabajar el día de hoy. Amén. Dentro de los objetivos que tenemos, el primero es entender que Jesucristo es la verdad. Amén. Porque así se habla de verdades, porque hay verdades relativas. Pero mírenlo como lo hemos puesto, como Jesucristo es la verdad. Amén. Comprender también que todo aquel que no vive para Cristo está en pecado. Eso es una realidad que indiscutible y lo vamos a ver por la palabra el día de hoy. Y un tercer objetivo es poder reconocer que solo Jesucristo puede dar la verdadera libertad, esa libertad que todo hombre necesita, porque la misma, si la persona está en pecado, la única forma de vencer el pecado es a través de Cristo y su sacrificio de sangre en la cruz del Calvario. Amén. Entonces hacia allí vamos a concentrar la clase de hoy. Aquí está el texto, no me voy a detener a leerlo, sé que ustedes los han leído, amén. Entonces justamente Jesús está dirigiendo a aquellos judíos que habían creído en él, y Jesús incluso les dice que ellos necesitaban ser libertados, y ellos le refutan y le dicen: pero linaje de Abraham somos nosotros, ¿cómo dices tú que nosotros somos esclavos y que necesitamos libertad? En otras palabras, tú eres freco, ¿verdad? Como decimos nosotros en buen dominicano, ¿no? Entonces dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Ese que habrían creído en él es importante que lo pongamos como yo diría, como unas comillas, así como está, que habían creído en él, porque habían creído en Jesús verdaderamente, habían creído en Jesús como Jesús se estaba dando a conocer como el Hijo de Dios, como aquel que podía libertar al hombre del pecado, o habían creído en Jesús porque había multiplicado los panes y los peces, o habían creído en Jesús porque hablaba y tenía un discurso coherente. ¿De qué manera es que habían creído en Jesús? Eso es importante que lo consideremos. Aquí vamos a ver a Pedro hablando ya después de Cristo resucitado, y Pedro hablándole justamente a los judíos, a los sacerdotes principalmente. Eso usted lo encuentra en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, versículos 30 al 31, y vamos a leerlo textualmente. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y por salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Fíjense cómo ahora Pedro les está explicando claramente a esos judíos, a esos sacerdotes y a todos los que estaban allí escuchando, qué fue lo que ellos hicieron. ¿Ah? ¿Qué fue lo que verdaderamente ellos hicieron? Que ellos crucificaron, ellos mataron al Hijo de Dios, aquel que Dios había determinado para salvarlo a ellos, pero que Dios a partir de ahí incluso lo había exaltado como príncipe y como salvador. Amén. Como príncipe y como salvador. Pero escuche la parte final. ¿Para qué? Para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Fue para eso que Dios lo hizo, y ese fue el sacrificio de Cristo. Resulta que después de este discurso, ustedes ya han leído esta parte, lo que quiere hacer el pueblo, los mismos sacerdotes, es matar a Pedro y a Juan y a todo aquel que hablara de Cristo, porque querían desaparecer ese legado, desaparecer a todo aquel que hablara de Cristo. Sin embargo, entonces sale allí a hablar Gamaliel. ¿Quién era Gamaliel? Gamaliel era uno de los sacerdotes, de los maestros de la ley más respetados
en ese entonces. Y escuche lo que dice él en Hechos 5, 36 y 37. Dice, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien, ¿verdad? Una gran persona, quizá un Cristo también. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de éste se levantó Judas el Galileo en los días de censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. ¿Qué es lo que le está diciendo Gamaliel aquí a los sacerdotes principalmente? Les está diciendo, miren, ustedes tranquilos, no se afanen por matar a Pedro, no se afanen por matar a estos seguidores de Jesús, que si en verdad ese Jesús no es verdadero, no es enviado por Dios, en pocos días va a desaparecer, así como desaparecieron los seguidores de Teudas, así como desaparecieron los seguidores del tal Judas Galileo, así mismo van a desaparecer también. Y he aquí, amado hermano, una gran enseñanza, y he aquí un gran momento que usted y yo debemos meditar y pensar. Si eso se dijo hace 2000 años, lo dijo un maestro fariseo en ese entonces, ¿verdad? Maestro de la ley, pero que sin duda Dios lo iluminó para que dijera eso. Y desde 2000 años acá no ha desaparecido el legado de Jesús, sino todo lo contrario, sigue creciendo. Más personas continúan creyendo en Cristo y más personas vivimos la fe en Cristo y la vemos real en nuestras vidas. ¿Ah? Eso también es una señal de esperanza para usted y para mí, de que lo que Cristo predicó es una gran verdad y que se mantendrá en el tiempo y que usted y yo lo veremos con nuestros ojos. Amén. Bendito el nombre del Señor. Qué lindo es Dios. Una partecita dentro de los versículos bíblicos es, si vosotros permaneciereis en mí, le está diciendo Jesús, permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ya aquí que Jesús se va un poquito más allá. En Lucas 8:15 dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Esos son los discípulos, esos son los verdaderos discípulos. Usted sabe que esta es la parábola, ¿verdad?, del sembrador, aquí donde leímos, donde Jesús se está refiriendo a la semilla que cae en diferentes tipos de tierra, en piedra, en tierra fértil, a la orilla del camino, y una que cae en tierra fértil que da fruto, ¿verdad?, esa que la retienen, que da fruto y persevera en él. Entonces esos son los verdaderos discípulos a los cuales Jesús se está refiriendo. Esos son los verdaderos discípulos de Jesús. ¿Cuál eres tú? ¿Tú eres tierra fértil? ¿La palabra del Señor ha llegado a tu corazón y ha dado fruto y tú has perseverado dando esos frutos? Bendito el nombre de Dios. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Aquí la parte principal, la central, digamos, del estudio de hoy. Vamos a leer Juan 1:17, dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Sí es cierto que hubo un antiguo pacto dado a través de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron a través de Jesucristo. Eso hay que reconocerlo. Si no reconocemos eso, entonces nosotros no somos cristianos. Hay que reconocer, ¿sí?, que a través de Cristo es que viene la gracia, ese regalo, ese don de salvación viene a través de Cristo. Y la verdad que nos llevará con Dios también a través de su Hijo. Romanos 7:14 y 15 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Esta parte aquí de Pablo, del apóstol Pablo, resulta un tanto incómodo de entender muchas veces, pero sí es cierto que como seres humanos nosotros queremos hacer lo que nos agrada a nosotros, a nuestro cuerpo, a nuestra carne, a nuestro deseo, a nuestras pasiones. Sin embargo,
lo que tenemos que hacer para Dios probablemente va en contra de todo eso. Entonces hay un choque allí. Al final entonces nosotros estamos haciendo cosas, por ejemplo, alguien nos hace un daño o nos ofende y nosotros le pagamos con un bien y nosotros en vez de insultarlo le sonreímos o le decimos Cristo te ama o le damos una palabra de aliento o lo vemos un día en un apuro y lo ayudamos. Nosotros estamos haciendo algo que quizás no queremos hacer, porque como seres humanos lo que hubiésemos querido hacer era quizá ayudarlo a que se caiga, a que se tire al piso, a darle un golpe tal vez para que nos pague lo que nos hizo. Pero no, por Cristo, porque Cristo está en nuestros corazones, nosotros entonces procuramos hacer el bien a aquel que aunque nosotros entendemos no lo merece, pero por el amor de Dios lo hacemos porque Cristo nos salvó, porque Dios envió a su Hijo por nosotros a salvarnos y nosotros, aún sin merecerlo, fuimos impactados y fuimos salvos por la gracia y el sacrificio de nuestro Señor. Amén. Juan 1:18 dice también, a Dios nadie lo vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, ¿quién ha visto a Dios? Nadie. Nadie ha visto a Dios. Cristo ha visto a Dios y solo Él. Y Dios se dio a conocer a través de Cristo porque Cristo es el mismo Dios. Amén. Y se dio a conocer a través de Él, dio sus enseñanzas y mostró a la humanidad cómo nosotros podemos tener una vida plena. No una vida de engaño, sino una vida plena, una vida en abundancia. Amén. Otra partecita aquí, en esta parte de conocer la verdad, es en Romanos 6, 17 y 18, que dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Ya hoy día, libertados del pecado, ahora usted y yo somos siervos de la justicia. ¿Sí? Dejamos de ser esclavos del pecado y si usted quiere verlo de otra manera, somos esclavos de la justicia. Pero fíjese la diferencia, amén. El que es esclavo del pecado no tiene libertad como tal, simplemente hay cosas que hace que no puede dejar de hacer. Hay personas que dicen, pero es que yo no puedo dejar de ser infiel a mi esposa o a mi esposo, pero es que yo no puedo dejar de hacer tantas cosas extrañas que no le convienen. ¿Por qué? Porque es esclavo del pecado. Sin embargo, el que es siervo de la justicia, practica la justicia, se mueve hacia la justicia lo mueve a él también. En Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Si ya Cristo te llamó a libertad, intenta, procura, lucha por la justicia divina, lucha por hacer lo que Cristo te invita a hacer, por lo que Dios nos manda a hacer a través de las enseñanzas de nuestro Maestro y Señor Jesucristo, para que no vuelvas a caer en pecado, para que no vuelvas a estar en esclavitud, para que no vuelvas a estar sujeto, ¿verdad?, a aquellas cosas que te van a dominar, que tú no vas a poder dominarlas a ellas. Por tus propias fuerzas no podrás. Solo podrás hacerlo a través de la libertad que te ofrece Cristo. Le respondieron entonces los judíos, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Le dicen ellos con arrogancia. Ellos se creen que por simplemente haber sido descendientes sanguíneos por sangre, ¿verdad?, de Abraham, ya automáticamente ellos se jactaban de que ellos eran hijos de Abraham y de Sara, que era la libre, no de Agar, que era la esclava, según Génesis 4:22, ¿verdad? Y entonces ya ellos entonces se creían que ellos estaban libres de toda culpa, de por vida y de todas las generaciones. Sí, se sintieron profundamente ofendidos de esto. Sin embargo, estaban muy equivocados. Sí, Génesis 22:18, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedecisteis mi voz. Eso es una promesa que le da Dios a Abraham. Amén. Bendita, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. No se está refiriendo solo a Israel, se está refiriendo a todas las naciones de la tierra. En Gálatas
3:16 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno y a una, simplemente el cual es Cristo.